Hola, bienvenidos al curso introductorio de la herramienta de animación 3D para la clase de diseño gráfico y animación por computadora. Esta herramienta de animación 3D que vamos a utilizar es bastante intuitiva y en lo personal me ha sido de mucha utilidad, ya que se puede mezclar muy bien con herramientas como After Effects, como Photoshop, como Illustrator, con las que ya he estado relacionado como diseñador gráfico. También tiene otras opciones fuera del entorno de diseño gráfico con las cuales también se relaciona muy bien, como programas como Nuki, Fusion, mismo programa de edición Premiere, y algunas veces funciona bastante bien con otros programas 3D de la cadena, como para hacer tracking, ya sea Buju, ya sea PF Tracker y otros. Incluso el programa Unity, que es para hacer videojuegos 3D. A continuación les quiero enseñar un poco de lo que es la herramienta y su entorno gráfico en iconografías que se muestran. Por este lado, en esta barra, como les decía, es bastante intuitivo, tanto así que si usted siente que algo se puede hacer, realmente se puede hacer, como por ejemplo customizar o personalizar el entorno de trabajo, que en este caso es bastante práctico de hacer. Si usted ya notó, estos bordes punteados que se muestran casi a la orilla de cada barra sirven para que yo haga clic sostenido y pueda mover mi barra a gusto y placer al lugar en donde mejor me convenga, ¿no? Puedo moverlo hacia acá, puedo moverlo hacia acá o donde yo quiera. Lo mismo ocurre si yo clico sobre alguna opción y aparece esta barra punteada de colores. Si yo suelto el clic, automáticamente se hace un menú que yo puedo trabajar como una ventana externa si tengo más de un monitor, o si quiero mover ese menú desplegado en algún lugar particular de mi entorno de trabajo. No importa si usted salva esta opción o no, eventualmente se puede resetear o se puede volver a su entorno tradicional en la pestaña de Windows, Layout, y luego a la opción de dice Reset Layout. O sea, clic y automáticamente se reinicia todo lo que es nuestro entorno de trabajo con el entorno inicial. Si hubiese querido salvar esa alternativa, hubiese ido a Windows, Layout, y le hubiera dado la opción que dice salvar layout como, o salvar layout, para que siempre inicie con esta versión que yo hubiese personalizado. Eso de forma rápida e intuitiva, ¿no? Comenzando con las herramientas de conocimiento práctico, están las opciones de desplazamiento de objeto que se encuentran en esta parte de arriba, que es para mover objeto, para escalar objeto y para rotar un objeto. También están las opciones de distorsión de objeto, que son distorsión de los puntos, de las líneas, de las caras, y estos demás son para mover la textura y otras demás funciones que por ahora vamos a dejar de lado y nos vamos a dedicar específicamente a conocer estas otras versiones. En esta parte, en la primera barra, están las opciones de movimiento, también de retroceder o adelantar si hemos cometido algún error. Existe también aquí el ya conocido control Z, por si tenemos ese comando ya bien grabado en nuestra mente, también lo podemos usar. Esta opción de acá, estas tres opciones de acá son las opciones de desplazamiento X, Y y Z, que generalmente están seleccionadas para que usted sepa que puede mover el objeto en esas tres direcciones, conociendo el principio de que X es hacia los lados, Y hacia arriba y abajo y Z en profundidad. El siguiente se muestra como con flechas y un cuadrado. Esto es mover el objeto siguiendo el centro de movimiento como el mismo objeto. Y el siguiente, si yo doy clic, es mover el objeto o la vista del objeto de forma libre. Muchas veces esta herramienta funciona o no funciona. En las versiones más actuales de este programa, la herramienta muta y ya se puede utilizar de una forma más práctica. Esta otra herramienta que me he saltado por acá simplemente nos da un registro de las últimas herramientas utilizadas. No hace nada más que eso. Luego está el pequeño menú de render, que es hacer un render en pantalla, un render fuera del programa y opciones del render, que luego vamos a conocer a más profundidad.
Como siguiente, mira, ya se nos quedó en negro acá el entorno, ahora sí. Como siguiente está la opción de objetos de estructura ya conocidas como primarias y secundarias. Tenemos el cubo o primitivas, el cubo, la esfera, el cono, el cilindro, la pirámide, disco, plano, polígonos, cápsula, tubos, etcétera, etcétera. Eventualmente utilizaremos estas opciones para modelar cosas u objetos partiendo de prácticamente o de un cubo o una esfera. En raras ocasiones se parte de un cono o un cilindro, pero para gustos de modelado requiere más de sentido de comodidad por parte del modelador u animador. Si tenemos ganas de modelar más elementos o no modelarlos, podemos bajarlos gratuitamente de internet. Luego están los, si yo clico acá, automáticamente se hace un cubo que, como tengo la opción de rotar seleccionada, me aparece como rotar y ya puedo rotar en su eje Y, en su eje X o en su eje Z. Para el caso, si selecciono la opción de movimiento, puedo moverlo de la misma forma, o sin seleccionar algún axis de mi figura, puedo clicar sobre el espacio y moverlo libremente. Ocurre lo mismo con el rotado, puedo clicar fuera del objeto y moverlo libremente, o dentro de este círculo amarillo que aparece como un aura. Si yo clico dentro de ahí, puedo moverlo libremente también. Eso sirve a manera de movilidad para animación. La escala funciona de la misma forma. Si yo quiero escalarlo solo para un lado, es bien peculiar ahorita que no pueda escalarlo solo para un lado, por el simple hecho de que no está este objeto convertido como un objeto editable. Si ustedes se fijan bien, no puedo seleccionar los puntos, las líneas ni las caras de este objeto. Contrario a eso, puedo seleccionar opciones como moverlo hacia arriba, moverlo a los lados, escalarlo a los lados, perdón, y escalarlo hacia su profundidad. La diferencia de esto es que mientras yo tenga el objeto con estas particularidades, yo podré editar sus atributos de una forma más directa. Cada vez que nosotros seleccionemos o creamos un objeto, nos va a aparecer tanto en este menú, que este menú es el menú de registro, como Photoshop son las layers, aquí es el menú de registro, y este otro menú de abajo, que es el menú de atributos, en donde nos dice cuántos segmentos tiene nuestro objeto, cuántas subdivisiones, tanto lateral, horizontal o de profundidad, y cuál es nuestro tamaño. Si queremos también separar las caras, o si queremos también hacer los bordes suaves, y aquí podemos editar estas opciones. En todas las figuras primitivas del programa aparecerá una ventana de atributos con ciertas particularidades antes de que nosotros convirtamos ese objeto a un objeto de edición diferenciada. En el caso de este objeto vamos a dejarlo así y vean la diferencia. Vamos a copiarlo y pegarlo, funciona igual, control copy, control P, B, y digamos que a este objeto lo vamos a convertir y este no. Se fijan la diferencia. En un objeto todavía tengo los puntos amarillos que me permiten editarlo y en el otro ya no los tengo, y el menú de atributos ha cambiado completamente, ya no se muestra de la misma forma. Pero tengo la virtud que ahora sí puedo editar sus puntos, puedo editar sus caras y puedo editar sus líneas. Entonces ya tengo más movilidad, contrario a este otro objeto que no se ha vuelto un objeto de edición, en el cual no puedo editar sus puntos, sus caras ni sus líneas. Esa es la diferencia. Eventualmente vamos a aprender a usar ambas opciones. Por ahora vamos a quedarnos solo conociendo de forma superficial. La siguiente característica que les quiero mostrar es la opción de, podríamos decirlo como nodos y vectores, beziers, que nos permiten dibujar vectores en 3D. Algunos ya vienen dibujados como el círculo, el rectángulo, el slide de 4 puntas y otros objetos como tipografías y estrellas que ya vienen elaboradas para que nosotros las utilicemos. Pero también podemos dibujar elementos en nuestro entorno 3D. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si dibujo en un entorno 3D? Hagámoslo.
Y si ustedes se fijan, pueden dibujar libremente así, y viéndolo desde este punto de vista parece que hemos dibujado algo completamente plano, pero si giramos nos damos cuenta que no, es algo inclinado y es algo distorsionado. Entonces la mejor forma de hacerlo es cambiar a la vista de 4 caras. Esta vista que ustedes están apreciando en esta parte de acá es la vista de 3D. Si yo clico en el pequeño menú sobre mi pantalla de navegación donde dice Views, voy a poder ver opciones de vista de 4 caras, vista de 2 caras, vista de 3 caras y así sucesivamente. En este caso también puedo cambiar de display o de punto de vista. Por ahora estoy en perspectiva. Hagamos un cubo solo para ver la demostración. La siguiente podría ser la cara de la paralela, y ustedes se fijan cómo cambió. Ya es todo un poco más sin punto de fuga estricto. También está la cara de left, la cara de derecha, right, front, que no hay mucha diferencia, pero el axis, si ustedes lo notaron, ha cambiado de coordenadas. ¿Ven? Ahora es viéndolo desde la X y ahora es en front viéndolo desde la Z. Eventualmente se acostumbrarán a pensar en 3D. También hay otras opciones de caras de profundidad en vista, como militar, que es un ángulo de 75. Esta vista no puede rotar en esta vista si ustedes lo intentan. Luego está la vista de frog, que la vista de frog es exactamente igual que la militar, excepto porque da un poco más de altura. Luego está bird, que es como ángulo de pájaro, que tampoco se puede rotar. Gentleman, que es un ángulo de 35 grados aproximadamente, y isométrico, que es parecido a la vista de perspectiva, pero con un poco de mezcla militar. En resumen, la vista de perspectiva es la vista de construcción estándar que se utiliza. Si usted quiere pasar a 4 vistas en nuestro monitor principal o en nuestra pantalla principal, basta con dar clic al rol o a la ruedita del mouse. Si clicamos la ruedita del mouse, automáticamente nos aparecen 4 vistas: top, right y front. Si volvemos a clicar al medio, nos aparece otra vez en la vista de perspectiva. Si clicamos sobre el marco activo, si se fijan, estamos sobre top porque está activa la ventana, y clicamos el clic de la ruedita de en medio del mouse, nos vamos a ir hacia esa vista. Si queremos regresar otra vez al medio, seleccionamos a la que queremos ir y clic al medio. Es una especie de shortcut navegador bastante amigable para poder hacerlo. A efectos de cómo rotar dentro de nuestro escritorio y cómo movernos, con la tecla Alt sostenida y clic izquierdo usted puede rotar sobre el objeto. Si no tiene el objeto seleccionado, vamos a clicar acá, también puede rotar libremente. Con la tecla del Alt al pulsado y scroll hacia adelante, scroll hacia atrás, puedes rotar, puedes acercarte y alejarte. Y también con esa misma tecla del mouse, clic de en medio, puedes clicar con Alt sostenido siempre y moverte como si fuera una hoja de papel sobre el escritorio. Clic derecho y Alt también sirven para hacer zoom in y zoom out. Así que es bastante intuitiva la parte de la navegación. Como si tienes un poco de conflicto con eso, puedes ir a estas 3 opciones que están en la esquina superior derecha de la ventana de navegación y darte cuenta que también sirven para moverte en el espacio. Esto es por efectos si tú no usas una computadora de escritorio, sino una laptop, puedes utilizar estos pequeños iconos de aquí arriba para poderte mover rápidamente. Esto como en la parte del entorno visual de moverse. Así que regresando un poco a lo que es los vectores, si tú quieres dibujar un vector completamente plano, simplemente nos vamos a la vista top y empezamos a dibujar el vector, más o menos esto. Y cuando regresemos a la vista 3D, el objeto será completamente plano. Esto es para efectos de hacer una simulación con un extrude o darle profundidad a eso. Lo mismo pasaría en el caso de right, el objeto se dibujaría de forma vertical. Yo te invito a que pruebes estas demás opciones de lo que son los Bezier o los nodos de esta herramienta 3D. Seguramente te vas a sentir muy familiarizado con Illustrator y quizás te sean más de utilidad
para que las puedas seguir aplicando de una forma más rápida y no tengas que ir y venir a Illustrator. Si clicas esta, que es la más conocida, en donde tú puedes hacer spline y tú puedes doblar y toda la cosa, es algo bastante intuitivo y funciona de la misma forma que en Illustrator. Te fijas, con alt sostenido puedes, este es algo también que es un poco incómodo, y es que a veces cuando estás dibujando el axis no te deja editar del todo el nodo. Si te fijas, yo estoy intentando seleccionar el nodo, pero no me deja. Hay un truco para esto. Si tú presionas Alt D, el axis desaparece y ya puedes más o menos mover tu nodo del lugar en el que tú quieras. Mira, ya lo puedes mover hacia arriba, hacia los lados, hacer una curva menos pronunciada y cosas así. Para regresar con el axis, Alt D, y el axis vuelve a aparecer en pantalla. En el caso de regresar, y mira, en la ventana o en la vista 3D, nuestro objeto se dibujó en el aire bajo un 90% de 90 grados de exactitud en la vista 3D. Mira, esto ya te sirve para hacer otro tipo de efecto con la herramienta de Extrude. Y ya que la mencionamos mucho, la herramienta de Extrude es la que está a continuación, que es esta, Extrude HyperNURBS. Estas opciones, estas 6 opciones de acá, son bastante comunes y muy utilizadas en esta herramienta de 3D. Vamos a aprender rápidamente, más adelante será un poco más factible el aprendizaje lento de estas opciones. Si te parece que voy muy rápido, regresa y repasa cada una de estas que te pueden ser de mucha utilidad al momento de crear tus proyectos. Primero el HyperNURB, que se sirve para poder hacer que un cubo, por ejemplo, si tú querías más segmentos de un cubo, llamémosle segmentos a las subdivisiones dentro del objeto, pero a ti se te olvidó hacerlo y ya lo habías convertido, este objeto se va a volver al momento de quererlo editar un poco difícil porque es bastante cuadrado y no te permite editar puntos intermedios. A mí me hubiera encantado editar un punto aquí en medio, pero no puedo hacerlo, así que lamentablemente no me va a permitir hasta que yo corte el objeto. Y si yo no lo hago, este objeto, cuando lo quiera hacer en un HyperNURBS, se va a volver redondo. Mira lo que ocurre. Ahí está, se va a volver redondo porque no tenía más subdivisiones dentro del objeto. Así que para poder hacer que este objeto se vuelva un poco menos cuadrado, menos redondo y más cuadrado, pero suavizado, simplemente antes de hacer la selección, la transformación del objeto, clico el cuadrado, hago la previa segmentación de mi objeto, incluso sin hacerlo editable, puedo yo arrastrar y aplicarle el HyperNURBS a mi cubo. Esto funciona con jerarquías, al igual que Photoshop. Si yo arrastro y pongo debajo, se fijan que la flechita cambió. Si yo pongo debajo el objeto, automáticamente se influenciará. Solo que ahora yo no lo he convertido todavía en un objeto editable. Puedo seguir agregándole segmentaciones y mi objeto va a cambiar a un cuadrado multitrabajable. Si fijas, es un poco más factible. Al momento de inhabilitar el HyperNURBS, vemos cómo cambia la parte del borde de mi objeto a un borde más suavizado. Quizás ahí lo podéis observar acá, es un borde un poco más suavizado, y cuando yo lo quito es un cuadrado duro, con un corte bastante duro. Entonces el HyperNURBS sirve para aumentar los segmentos. Te fijas que mientras no tenía seleccionado el HyperNURBS, los cuadrados son de este tamaño, un poco más pronunciados, pero si selecciono el HyperNURBS, hace más cuadrados por cuadrados. Lo que hace precisamente es eso, multiplicar la cantidad de cuadros o segmentos de un objeto para volverlo un poco más suave. Puede llegar a ser confuso, pero es una gran herramienta para usar cuando se modelan personajes en algo llamado low poly o poligonal bajo, para videojuegos o para incluso animación en bruto, y es de mucha utilidad el HyperNURBS para evitar que nuestro objeto se vuelva poco trabajable o poco manejable con una malla muy cuadriculada. Así que para eso sirve el HyperNURBS.
y puedo regresar a mi objeto tradicional. El siguiente es el objeto extrude. El objeto extrude es el que le da profundidad a los splines o a los vectores creados. Si yo tengo una estrella y esta estrella es ahorita un objeto lineal y le quiero dar profundidad, mismo principio, arrastro a mi estrella hacia el extrude y automáticamente crea profundidad. Como ya te lo había mencionado, estas opciones tienen propios atributos que yo puedo editar previamente. En el caso de hacer más profundo el objeto, te vas a dar cuenta que al momento de tener seleccionado el extrude y que incluye un vector adentro, vas a tener opciones que nos dan acá, como por ejemplo movimientos de profundidad. Este es el caso, todos los valores de 3D se muestran en este caso X, Y y Z. Como quiero profundidad en el lado Z, le doy profundidad hacia el fondo. Generalmente se trabaja en positivos y se trabaja con valores cerrados, 20, 50, 40. Pocas veces se trabaja con valores no cerrados. Lo siguiente es, si yo quiero crear más subdivisiones en esa profundidad, supongamos que tengo 60 de profundidad, pero quiero crear más divisiones adentro porque voy a seguir editando la estrella, entonces creo más subdivisiones adentro. Y ahí está, el cubo, la estrella, perdón, tiene un poco más de subdivisiones. Así funciona esta opción. Si existe la extraña casualidad que yo tengo mi estrella rotada hacia un ángulo y mi extrude aparece de esta forma, con un error, es probable que usted necesite corregir la dirección del extrude para que funcione correctamente. Lo que necesita hacer es, la lógica le indica, intentar con el siguiente valor, que en este caso sería X, y ahí está. O sea, no entra en caos por si ocurre algo parecido. Así funciona la opción de extrude. Usted puede hacerle extrude a prácticamente todos los splines cerrados, no un extrude a un spline que no está cerrado. ¿Cómo así? Si yo hago un dibujo, volvamos a la vista de izquierda y vamos a hacer un dibujo que no está cerrado, más o menos caligráfico tal vez, más o menos así. Regresamos acá y si le intentamos aplicar un extrude, no va a ocurrir nada. ¿Se fijan? Es un spline gordo, un spline distorsionado que quizás, miren, no hay una profundidad, no crea una profundidad absoluta, excepto por ahí, pero no nos crea un sólido al centro. O sea, quedamos con un hueco, justo acá, quedamos con un hueco y quizás no era esta la intención. Esto puede corregirse si seleccionamos spline y le damos en la opción de atributos que dice cerrar spline. Damos clic y automáticamente nuestro spline se cierra y ya es un sólido. Entonces muchas veces ocurre esto cuando usted trae vectores de Illustrator o hace un vector acá que no esté cerrado, y si usted quería que esto quedara lleno y no pudo, bueno, pues aquí está la herramienta que nos permite hacer que esto se llene. La siguiente opción se llama Late, que es una opción que hace precisamente lo que dice la imagen, que hace agarrar un spline y hace que este objeto tenga valores cilíndricos. En el caso vamos a dibujar otra vez un spline más o menos así. Supongamos que este es un jarrón y vamos a meter ese spline debajo de Late y miren lo que ocurre, hace precisamente como un jarrón de ese spline, la gira. Yo puedo mover mi spline a la profundidad que yo desee, incluso distorsionarlo hasta lograr un objetivo particular. Es una gran libertad de esto para poder animar objetos modelados a nuestro gusto. Eso funciona. La siguiente es un poco más confusa, pero igual de efectiva, que es Loft. Loft lo que hace es que usted puede combinar spline o combinar profundidades. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, que ya está, y luego tengo un círculo y yo quiero conectar ambos objetos y que se mezclen, puedo seleccionarlos ambos y meterlos a Loft. Y si se fijan, un cuadrado pasó a ser un círculo. Incluso puedo seguirle metiendo más objetos y quizás yo quiera una estrella en medio de los dos. Obviamente tendré que mover mi estrella al medio y ahí está. Son
raras particularidades de animación que nos permiten modelar cosas extrañas o cosas que nos pueden salvar al momento de querer hacer, por ejemplo, en este caso podría ser un tallo de un árbol, ¿no? Y ahí podríamos tener ya resuelto un tallo de un árbol de una forma rápida y fácil, digo, como una opción. Y tenemos la ventaja que todas nuestras opciones de spline pueden ser perfectamente editables, porque tienen atributos editables. Lo mismo pasa con el círculo, podemos hacerlo más grande y más pequeño de origen editable. Y ahí tenemos un gran adelanto en la parte de animación, modelamiento o modelación, no sé si existe la palabra modelamiento, la acabamos de inventar. La siguiente herramienta, que es un poco más fácil de utilizar, pero puede hacer volar nuestra imaginación, es la de Swift. Swift hace lo siguiente: si usted tiene un spline, vamos a dibujar un spline desde la vista top, vamos a dibujar esto más o menos, y usted desea que esto sea un cable, por ejemplo, es fácil. Primero vamos a seleccionar un cable, digamos que el cable es redondo y lo queremos pequeño, más o menos así. Luego seleccionamos ambas opciones y se la metemos al SwiftPlane y automáticamente nos va a reconocer que eso es un cable. Esto funciona muchísimo para hacer objetos como más rápido, más intuitivo y de forma nativa con el programa, que también podemos editar la resolución y la altura. Resolución, por ejemplo, si nosotros activamos una vista de ground, si ustedes se fijan, eso está lleno de subdivisiones que no vamos a poder animar después, así que podemos editar la subdivisión de nuestro objeto para que este sea menos lleno de cuadrados. En el círculo, le vamos al círculo, luego le bajamos el ángulo, estaba en 5 y le bajamos el ángulo hasta el máximo, unos 69, y ahora este objeto es low poly, que se puede editar después. Y fíjense en algo bien interesante, usted puede mezclar valores sobre valores. Yo puedo elegir el HyperNURB y meter el Swift dentro del HyperNURB y obtenemos valores sobre valores, y ahí está. Esto ayuda a que el programa no se cargue tanto de información, ya que es confuso, pero funciona, ya que usted tiene HyperNURBs dentro de un Swift que son originarios de un spline. Entonces usted puede inhabilitar estos mientras sigue trabajando para evitar que el render se le cargue, y al momento de hacer render los vuelve a habilitar y ya puede renderear o sacar una imagen en alta calidad. Es una opción bastante grande, muy particular del programa de animación 3D que estamos utilizando justo ahora. De la misma forma, así funcionan las demás opciones. Y esta última, que es Bezier NURBS, es un poco más extraña de utilizar, pero nos crea un sólido al cual nosotros podemos seguir como alterándole los valores de profundidad. Y la verdad que esta opción es muy particular de este programa, porque no existen otros programas como tal, y nos permite editar un sólido, nos permite editar un plano como si fuera un sólido convertido. Eso es algo bien peculiar. Para que nosotros pudiéramos hacer esto, hubiésemos necesitado primero crear un plano y luego bajarle la cantidad de segmentos que tiene y luego convertirlo a un objeto editable y quizás luego mover los puntos. Pero se fijan que no es igual, aunque le metamos un HyperNURB adentro, no queda igual. Así que esta opción de Bezier NURB nos permite modelar de esta forma libre, sin cargar el programa con información, y darle requerimientos interesantes. Por ejemplo, quizás esta opción nos sirva para modelar un carro, modelar algo que sea oblicuo o algo que necesite de este efecto particular. Es bien interesante. Yo raras veces lo he dejado de utilizar y me ayuda mucho a agilizar la parte del modelo al momento de su construcción. Esas son las opciones de lo que son transformación de objetos o construcción de objetos de spline. Luego están las opciones como arrange, que es convertir un objeto en varios, bound, que es comerse un objeto a otro, combinar spline o hacer una máscara de un spline, simetría, que todo lo que ocurra a un lado pasará al otro, metal ball, que convierte las
las esferas como en algo líquido, Atom Ray, que convierte todos los puntos de un objeto en una línea, Connect, que obviamente hace lo que la palabra dice, conecta ambos objetos, Instance, que hace que un objeto vaya a otro convirtiéndose en ese objeto, con transiciones. Si quieren podemos observarlos uno por uno si ustedes lo desean. Primero vamos a probar con el Array y vamos a ver qué hace. Vamos a clicar Array y le vamos a meter el objeto dentro de Array y ahí está. Lo que hace es simplemente clonar el objeto inicial, el cual vamos a poder editar después, y le damos un radio. Podemos incluso definir cuántas copias queremos. Podemos darle una amplitud, o sea, una distancia de objetos hacia arriba, hacia abajo, una frecuencia. Esto no funciona un poco acá. Y podemos darle un range de frecuencia, perdón, por si vamos a animar con audio este objeto o a animarlo precisamente. ¿Okay? Para eso funciona Array. Podemos cambiar o alterar las coordenadas, imagino yo, o rotar el objeto con sus coordenadas de rotación, que están en esta parte de acá. La siguiente herramienta, que es la herramienta de Boeing, esta sirve para comerse un objeto de otro. Por ejemplo, queremos hacer que esta esfera se coma parte de la esquina o parte del medio de este cuadrado, así que los arrastramos hacia adentro de la opción de Boeing y nos comemos, la esfera se come un poco del cuadrado. El orden de los factores en este caso sí altera el producto. Si nosotros movemos la esfera hacia arriba, va a ser el cuadrado que va a comerse una parte de la esfera. Y ahí está. Lo mismo funciona en las demás opciones. El orden, lo que usted tenga arriba, va a ser afectado con lo que está debajo. Y así sucesivamente, siempre que esté adentro de un objeto de edición de construcción. Ahí está. Podemos editar en Boeing la cantidad de NURBS que va a ser, la cantidad de objetos que se van a comer, de qué forma se comen. Si yo solo quiero rescatar lo que se está comiendo y nada más, si yo quiero rescatar con un agujero la parte del objeto o cosas similares. Eso lo dependerá de la necesidad que tenga en ese momento. Ok. La siguiente opción, el siguiente elemento es Spline Mask. Spline Mask sirve para, obviamente, hacer una máscara de spline. Vamos a hacer un círculo, luego vamos a hacer un cuadrado, el cual vamos a ponerlo más o menos por acá, ahí, y vamos a jalarlos ambos dentro de la máscara. Y si se fijan, nos combinó la máscara o nos combinó los spline. De la misma manera podemos mover los objetos, mover los spline, y esto va a pasar de una forma bien interesante de hacerlo. ¿Qué podría hacer yo con esta figura? Bueno, meterla dentro de un extrude y ver qué ocurre. Meto la Spline Mask dentro de un extrude y ahí tenemos un objeto muy peculiar, el cual podemos animar libremente y será así, seguirá siendo un solo objeto. Esto es algo muy particular. Si ustedes se fijan, también interactúa hacia la profundidad, no solo de forma virtual, no solo de forma vertical, también interactúa con la rotación. Es bien interesante ver cómo colapsan las opciones cuando uno deja volar su imaginación. Esto hace Mask Spline. No se quede solo con una forma aplicar, sino úselas todas. Instance sirve precisamente para crear objetos de variación hacia objetos. Vamos a crear un círculo, perdón, una esfera y un cubo. Y vamos a meter ambas opciones dentro de Instance. Y permítame, algo no ha ocurrido acá. Oh, perdón. Debo seleccionar Instance, meter el objeto, Render Instance. Vamos a ver qué ocurre. Aquí está el detalle. Creo que solo ha creado un par de copias. Casi que hace una forma de copiado de objeto hacia objeto. Sí, ahí está. Hace como un copiado sutil. En las opciones más actuales del programa, hace, en el dado caso que tuviéramos un cubo,
y una esfera y quisiéramos conectar esta esfera con este cubo, esta herramienta evolucionó en versiones más actuales y crea como una secuencia de transformación de cubo a esfera mientras ocurre. Veo que en esta versión simplemente copia y pega. Tenemos 3 esferas y nos ha hecho 6 esferas. Vamos a borrar el cubo. Simplemente copia la herramienta. Quizás le podamos dar una utilidad mientras animamos. La siguiente opción se llama Metal Ball. Metal Ball sirve para crear fluidos o para simular que está creando fluidos. Vamos a hacer por un momento un montón de esferas. Vamos a copiarlas y pegarlas varias veces, copiarlas y pegarlas, copiarlas y pegarlas, copiarlas y pegarlas, más o menos, copiar y pegar. Vamos a editar la escala de algunas. Vamos a ver, digamos que esta esfera es un poco más grande, esta esfera es más pequeña, esta esfera más pequeña. Luego seleccionamos todas las esferas y las metemos debajo del Metal Ball y automáticamente nos hizo como una colisión de todas las esferas, simulando como algo suavizado, como si fuese, miren lo que ocurre cuando las acerco, como si fuese líquido. Por eso se llama Metal Ball, como si fueran de metal. Entonces muy interesante la opción, muy bonita la herramienta, funciona mucho para crear fluidos. Obviamente que entre más cubos, entre más más elementos tengamos dentro, más video consumirá, más RAM consumirá, pero nos es de mucha utilidad cuando modelamos cosas muy particulares. Metal Ball. La siguiente opción es simetría, que esta simplemente me dice que hago con un objeto que está a un lado y el otro. Por ejemplo, vamos a mover este cubo para este lado. La opción de simetría siempre va a estar. Todos los objetos que usted vaya a crear van a aparecer al medio de su área de trabajo, que es justo donde se muestran los splines, que son estos verdes, amarillos y azules que están ahí. Si yo ubico el cubo dentro de la simetría, parece que no ocurrió nada, pero la verdad sí nos hizo una copia. Vamos a buscar la copia que está en esta parte. Aquí están las coordenadas de la copia. Si yo clico simetría, nos va a crear en la ventana de atributos coordenadas que yo podré editar después. Si yo muevo el cubo, mi cubo original, el cubo copia de simetría no lo voy a poder seleccionar hasta que tenga simetría seleccionado. Pero si yo muevo el cubo hacia un lado, el otro va a hacer lo mismo. Si yo edito este cubo en la parte de acá y muevo sus puntos, por ejemplo, el otro cubo va a ser editado también. La opción de simetría sirve para construir más rápido y de forma más eficiente en la parte de modelado. Si usted está modelando un carro, por ejemplo, que es igual a ambos lados, o está modelando objetos como la cara humana o algo por el estilo, la opción de simetría es de mucha utilidad. Es necesario que usted comience a visualizar cosas en forma práctica en su contenido de estructura, o sea, que piense por un momento cómo se construye algo y en base a qué elemento puedo comenzar a construirlo. Si usted dice, bueno, voy a construir un vehículo, ¿cómo empezaría usted a construir un vehículo? ¿Con un cuadrado o con una esfera? Y así usted va resolviéndolo y quizás su vehículo se construya mejor con un cubo que con una esfera. Y eventualmente obtendrá más práctica mental de poder asumir qué forma o qué camino tomar para que su modelo sea exitoso. Algo que no les mencioné al principio cuando les estaba enseñando la opción de spline es que quizás usted tenga más de un spline, por ejemplo una estrella, un cubo y este objeto de 5 puntas, más o menos por ahí, y usted desea hacerle extrude a todos los objetos al mismo tiempo. Pues resulta que hay un pequeño problema cuando usted quiere hacer eso. Vamos a poner este por acá, vamos a poner la estrella por acá. La lógica me indica que yo puedo hacer extrude, arrastrarlos todos y meterlos debajo. Pues no es tan fácil. Resulta que para eso yo necesito hacer que todas estas splines se comporten como una sola. Y teníamos una opción que se llamaba máscaras, spline mask, o la otra opción menos invasiva es dar clic derecho, conectar y borrar. Primero vamos a convertirlas a editable. En esta parte de acá, ¿se fijan cómo cambiaron? Ahora son líneas de trazo.
Ahora sí, clic derecho, conectar y borrar. Connect and delete. Y ahora son un solo spline. No son editables, excepto por los puntos, por las líneas y por las máscaras, pero ya funcionan como un solo spline. Es probable que usted tenga este problema. Vamos a olvidarnos de eso por un momento. La siguiente opción se llama Atom Brain. Connect. Connect hace precisamente eso, un cubo con un cono y los metemos debajo de Connect y los va a conectar. Aunque no parezca, estos objetos están conectados como un solo. Ahí está. Funciona, sí funciona la herramienta, es un poco más versátil de usar para algunos. La verdad que a mí no me ha sido de mucha utilidad, pero sí hace ciertos beneficios prácticos cuando se está rotando o moviendo objetos de un solo. La siguiente es Atom Array. Esta me gusta mucho porque convierte a un objeto en varios objetos. Vamos a meterlo acá. Y si se fijan, hace como el trazo o el sólido del objeto en varios objetos. Esa herramienta es muy popular entre los animadores porque les permite crear cosas triviales, objetos exóticos y formas particulares para sus animaciones. Es muy interesante. Usted puede meter más de un objeto hacia el array. Simplemente va dando jerarquías. Si se fijan, miren qué interesante forma ha ocurrido acá. Ahí está. Es demasiado interesante. Nos permite volar con la imaginación. Y usted puede seguir incluyéndole objetos. En el caso, yo no le recomiendo que meta objetos muy elaborados como una figura. Si usted hace eso, su programa es probable que su computadora colapse. Mi computadora es un poco más potente y me permite trabajar vectores de gran cantidad. Pero esto es lo que ocurre cuando se trabaja con la herramienta de Atom Array. Prácticamente convierte todo en átomo, más o menos, de una traducción un poco absurda. Y el último es Construction Plane. Construction Plane simplemente nos dice o nos limita a trabajar bajo una base de construcción que honestamente es otra herramienta que no sé por qué la siguen utilizando, que prácticamente no nos hace tan importante el ambiente de trabajo. Simplemente nos permite escalar nuestra área de trabajo para que nuestro entorno se vuelva un poco más factible de la construcción. Por si no queremos escalar todos los demás objetos, simplemente hacemos Construction Plane y automáticamente podemos escalar nuestro artwork o nuestra área de trabajo. Es bastante arcaica la opción, pero funciona en algunas ocasiones cuando se tiene poca RAM. Hasta aquí un gran porcentaje de herramientas sin ver. Llevamos 43 minutos y espero que esto no se vaya hasta tan largo, pero vamos a continuar hasta donde nos pueda alcanzar el vídeo que grabamos. Luego están las siguientes opciones que luego usted va a descubrir uno a uno. Solo le voy a enseñar cómo funciona la primera. Vamos a crear un cubo, vamos a ponerlo más o menos por ahí. Y vamos a crear un vent de este cubo. Damos clic, vamos a arrastrar el vent dentro del cubo con el cubo seleccionado. Vamos a ver si esto nos permite. Ahí está. Ahora miren lo que podemos hacer. Podemos doblar ese objeto. Vamos a situarnos casi adentro del objeto, ahí, y ya podemos bend, ¿no? Doblar. Como no se dobla con una curva perfecta, ¿por qué creen ustedes que ocurra esto? Bueno, la primera teoría es porque este objeto no está tan segmentado. Si yo selecciono el cubo y empiezo a crear segmentos en la parte horizontal, obviamente se va a curvear, pero como no tengo más segmentos, no se curvea. Digamos que 8 segmentos pueden funcionar, y con el bend ya 8 segmentos es bastante importante y ya nos hace una curva bonita. Esto puede hacer para los principios de animación follow through y overlapping, o arcs si queremos crear arcos, por ejemplo. Todo esto se puede animar. Ya notó que todas las opciones tienen un circulito a este lado. Este circulito, cuando vayamos a la opción de animar, se va a tornar de un color amarillo y nos va a permitir animar
ese parámetro particular del atributo que corresponde a ese objeto. Es bien interesante. Vamos a eliminar Vent y nuestro objeto regresa a su forma natural, como lo estábamos creando. De la misma forma funcionan todos estos demás elementos y recursos que lo invito a que las investigue o los pruebe. Simplemente, por ejemplo, uno que es la más usada de todas, TNT. Vamos a incorporar este dentro del cubo y miren lo que ocurre. El cubo va a aparentar que acaba de explotar. Oh, interesante. Hay unas opciones que no nos permiten trabajar si el cubo no está convertido como objeto editable o, digámosle vulgarmente, convertido a curva. Si nosotros clicamos acá, ya podemos ejecutar la opción de explosión del cubo. Vamos a ver. Esperemos que sí nos permita. Todavía no, será porque no hemos creado tantos segmentos. Vamos a probar crear un par de segmentos. Ahí está. Como el objeto tiene un segmento 1 y 1, no nos va a explotar un solo segmento. Creémosle 15, 15 y 15. Y automáticamente nos hizo un montón de cubos. Miren, no fue necesario mover nuestro objeto a convertirlo en un objeto editable. Y ahí está. El efecto de explosiones es el más popular de todos y tiene una gran cantidad de parámetros que usted puede animar, y la verdad lo invito a que sea un poco curioso y empiece a investigar estas herramientas que seguramente van a hacer volar su imaginación. Ahí está, funciona muy bonito, es muy atractivo para los animadores. Es válido utilizarlo, no hay problema. Así sucesivamente con los demás principios de aquí, que lo invito a que usted los pruebe, los analice y quizás les encuentre un uso muy particular. Vamos a regresar a lo que son los menús. Este otro menú es el menú de las luces. Si se fijan, tenemos varias opciones de iluminación en nuestro programa. Primero está una luz que es como una estrella, una luz particular. Vamos a crear algo sencillo. Aquí nos dice crear un suelo. Vamos a crear un suelo. Vamos a crear un cubo, más o menos por aquí. Vamos a movernos del lugar, así. Y si se fijan, la luz automáticamente ya interactúa con nuestro entorno. Pero si damos un render de pantalla, la luz no hace sombra, simplemente existe. Para que haga sombra, dentro de los parámetros de la luz, vamos a la opción que dice Shadow y cambiamos el None por Shadow Soft, o si queremos una luz, una sombra suave con las esquinas suaves, o Bright Shadow, que si queremos una sombra dura con las esquinas bastante sólidas. Para crear más detalles en sombra, vamos a la pestaña de Shadow dentro de la ventana de atributos de la luz y podemos crear, en el caso del Soft Shadow, más detalles en la sombra. En este caso los detalles son de 250 por 250 píxeles. Quizá queramos detalles de 1 mega y ahí están. La sombra casi no se muestra muy difusa, es un poco más definida que a diferencia de 250 por 250. Ya se fijó, la sombra es más difusa. Ahí está. Es una opción bastante importante y podemos tener la cantidad de luces que nuestra tarjeta de video nos permita. Podemos tener 2 luces, incluso en la opción de basic generales de la luz podemos cambiar el color a esa luz. Podemos ponerle que es roja y la otra luz quizás sea amarilla, y le podemos bajar intensidades a la luz, a ambas si queremos, darle render y ver qué ocurre. Ahí está, es una luz amarilla rojiza que nos parece bastante cómico. Luego podemos cambiar una tercera luz y dejarla por acá y que sea azul más o menos, y así sucesivamente hasta que nuestra imaginación explote. Ahí está. Obviamente nos va a crear 3 tipos de sombras para 3 direcciones diferentes, pero dependerá mucho de lo que usted quiera hacer con esta herramienta. También hay una opción dentro de la luz. Vamos a eliminar las demás luces, nos vamos a quedar con la luz azul. Bueno, vamos a cambiar de color.
Eh, por si usted quiere ver el spot de luz. Usted dice, ok, clic, yo di render, pero solo veo lo que se ilumina y lo que se oscurece. Yo quiero ver la luz acá. Así que vamos a clicar en la siguiente opción después de sombras, que dice visibly light o luz visible. Vamos a dar clic y ahí dice, usted la quiere solo visible, que sea volumétrica o con una volumétrica invertida. Vamos a dejarnos en volumétrica. Y miren lo que pasa, nos hizo como una especie de esfera volumétrica que cuando demos render o comando R nos va a crear un haz de luz donde está nuestra opción. Si reducimos esta frecuencia de haz de luz un poco más bajo y la reducimos más y apretamos render, ahí está la luz y nos crea ese spot de luces. Eventualmente usted seguirá descubriendo más de estas herramientas de luz que lo invito a experimentar, como la opción de lens. Cuando nuestra opción de ya me trabé un poco, cuando nuestra opción de luz visible esté activa o en volumétrica, la opción de lens o lentes va a estar activa. ¿Qué hace esta opción? Simula un haz de luz que usted desee observar. Por ejemplo, si usted quiere ver el sol, también simula la parte del reflejo que ocurre en el lente de una cámara, como si usted lo estuviera viendo en el lente de una cámara. Esto es optical flare o algo por el estilo. También lo puede simular. Cuando demos render, vamos a tener un haz de luz con optical flare existiendo por algún lugar. Dependerá de sus necesidades de animación, el que usted quiera hacer esto. Tenga en cuenta de que va a tardarse mucho tiempo en render, pero al final siento yo que el resultado vale la pena si es algo que queremos lograr. Si queremos simular el universo, esta sería una bonita opción para poder ver el sol o luces a la distancia. Usted puede cambiar opciones, como quizás no es un sol sino un zoom, una luz artificial, y así sucesivamente. Es ilimitable la cantidad de cosas que usted puede hacer acá. Lo invito a que les experimente. Este mismo principio funciona para las demás luces. Luces spotlight, luces de área, luces infinitas, luces con objetivo particular y luces con una textura particular. Lo voy a retar a que usted las experimente todas. Me voy a quedar solo enseñándole los que son los atributos básicos. El spotlight, vamos a ver, spotlight es una luz que nos permite trabajar como si fuera un farol, precisamente un spotlight. Aquí hay un shortcut bien interesante para poder trabajar un spotlight. Usted dirá, bueno, qué pereza estar moviendo este spotlight de lado hasta que lo pueda situar. No, hay una forma bien interesante de hacerlo, y es que con el spotlight seleccionado usted puede ir al menú de ventanas en donde dice cámara y darle a la opción que dice linkear al objeto activo o link active object. A clic y usted se vuelve el spotlight. Así que con la opción de movilidad de entorno, que era estas pequeñas tres cositas de acá, o con lo alt y el mouse, usted puede situar su spotlight donde usted le parezca más necesario, más o menos ahí está. ¿Y cómo me salgo de acá? Regreso a cámara y edito la cámara de edición, clico y automáticamente regresé a nuestro mundo de edición, y ahí está. Es una opción muy interactiva que nos sirve para casi todas las demás. Usted puede acercar el spotlight, hacer más o menos así. Cuando ocurre el render, ahí está. Mismas herramientas. Vamos a crear una sombra difusa. Vamos a dar clic y ahí está nuestra sombra. Y si queremos crear un spotlight, una luz visible, vamos a volumétrica. Y si se fijan, ahora nos creó parámetros de profundidad de esta luz. Si damos clic, nos crea este pequeño reflector que parece precisamente un farol de un faro, valga la redundancia, y es algo bastante bonito de utilizar si se sabe utilizar. Esto podría ser las luces de un carro, el destello de un cometa, cosas parecidas que usted pueda utilizar con su imaginación infinita. Créame, esto es
Esta es una herramienta potente y no nos limita a nada. Ahí está. Así sucesivamente usted puede seguir investigando qué hacen estas demás luces. La siguiente opción es la opción de la cámara. La cámara, cuando se activa, usted verá que se activa un marco verde en su vista de edición. Pero si usted se mueve, va a notar que se ha creado una cámara virtual en nuestro set. Este pequeño cuadro de acá nos permite posicionarnos en el punto de vista de la cámara. Si lo clicamos, nos vamos a situar en el punto de vista de la cámara y movernos como si fuera una cámara normal. Esta cámara tiene múltiples utilidades, como ser animable, tipo de foco, perdón, tipo de grano angular. Si usted se fija, esto equivaldría a un lente 100. Si nosotros ponemos un lente 8, por ejemplo, tendríamos este grano angular acá y sería bien extraño de ver. En la vida real esto sería imposible de lograr casi. Digamos que un lente 21, que es un poco más común, nos crea esta aberración de perspectiva bastante interesante que podemos utilizar para simular entornos gigantescos que tal vez no lo sean. Esta opción es bastante útil, como si podemos alterar el número hasta un lente 1000 y crear un objeto casi inapreciable por la perspectiva. Vamos a intentar movernos muy al fondo, de hecho casi no nos deja. Tuvimos que pasar a la cara de 4 vistas para poder ver el objeto. Ahí está, si se fijan es bastante extraño. Esto sería como un zoom in desde un helicóptero o una montaña o alguien, un francotirador o algo por el estilo. Eso es bien interesante, trabajar la herramienta de la cámara. Y si nos clicamos afuera, obviamente nos va a llevar hasta nuestro mundo de edición. Si clicamos fuera del cubo, vamos a eliminarla. Esta cámara se puede animar. Si usted ya lo notó, en la parte inferior tenemos la herramienta de animación, que es el timeline, que se muestra en esta parte de acá. El timeline es exactamente igual que After Effects, exactamente igual que Flash e incluso que Photoshop. Es mismo principio. En este caso nos presenta por predeterminado la opción de frames, lo cual nosotros podemos cambiar después cuando nos sintamos más cómodos trabajando en segundos. Eso se puede alterar en algún lugar. Hay opciones del menú del panel de animación, por ejemplo los ya conocidos como retroceder al final, adelantarse hasta el principio, el play natural, ¿no? Por default esto nos hace un loop infinito, un loop de animación, no un loop de nuestro objeto animado, o sea que él inicia y termina automáticamente. Y también tenemos acá opciones ya seleccionadas. En este caso es la cruz de movimiento, el cuadro de escala, las flechas de rotación y la P, que es posición universal de nuestro punto de vista. También los puntos y en algunos casos el sonido, perdón. Si nosotros deseleccionamos esta opción, no vamos a poder animar nuestro objeto en movimiento. Así que es importante que estén seleccionadas. Para comenzar a animar, simplemente clicamos en esta opción que es un botón rojo del medio. Clicamos y nuestro entorno se vuelve rojo. Seleccionamos el objeto que vamos a animar y si recuerdan, yo les había mencionado que cuando comencemos a animar, los parámetros de ese objeto se van a tornar de un color amarillo y el círculo que está alrededor, a la orilla, perdón, de ese parámetro se puede animar. Nos indica que ese objeto o ese parámetro se puede animar. Si damos play, vamos a crear un keyframe de este objeto con la llave que está acá, el primer círculo rojo que tiene una llave al medio. Vamos a dar clic y automáticamente nos creó un keyframe que está por acá. Vamos a adelantar nuestra línea de tiempo hacia 30 frames, que equivale a un segundo, y vamos a movernos en dirección Z, más o menos. Si le damos play, ahí está nuestro movimiento. Si ustedes ya lo notaron, hace como un slow o un easy out para detenerse.
Vamos a copiar y pegar este mismo objeto. Pues ¿saben qué? Vamos a animar otro objeto similar a este, un cubo más o menos. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a situarnos en un lugar donde podamos ver la diferencia de los keyframes. A este objeto lo vamos a animar también. Vamos a crear un keyframe. Vamos a adelantarnos a 30. Vamos a moverlo hasta acá, hasta donde llegue el otro, más o menos ahí. Ahí está. La única diferencia es que a nuestro cubo 1 vamos a seleccionar el keyframe, y este keyframe tiene atributos que también podemos editar. En este caso dice que la interpolación de este keyframe es crear un spline, que es el equivalente a hacer un easy in y un easy out. Si cambiamos este valor con una línea y también cambiamos el último frame con el mismo valor de una línea, miren lo que ocurre. Nos crea un easy in, easy out de este cuadro, y del otro nos deja una parte del movimiento suave al principio y suave al final. Ahí está. Esa es la diferencia de la animación con spline y animación con valores lineales para nuestros keyframes. Así se comienza a animar un objeto en este programa de edición 3D. Vamos a clicar esto y a eliminarlo. Bueno, no los vamos a eliminar, vamos a dejarlos por ahí porque vamos a animar la cámara. ¿Se acuerdan de la cámara, verdad? Vamos a clicar en la cámara y automáticamente se activan todos los demás valores. Vamos a, con la cámara seleccionada, crear un keyframe. Vamos a adelantarnos a 30 y nos vamos a mover libremente hasta esta posición, más o menos. Hasta ahí. Automáticamente el keyframe ya se registró, no tenemos que volver a hacer keyframe. Y si se fijan, hay un movimiento, un pequeño tilt hacia abajo siguiendo la cámara. Incluso al keyframe de en medio, yo puedo en el keyframe número 15 yo puedo crear un movimiento adicional que quizás sea alejarme un poco, y cuando dé play voy a tener este movimiento extraño que acabo de crear con mi cámara. Si quiero ir a la vista de editor, me salgo del cubo, veo cómo fluye toda mi animación, doy play y me cercioro que todo ocurra correctamente bien. Quizás este keyframe está en un lugar muy alejado, puedo moverlo y ponerlo en el lugar que yo desee. Así de sencillito, miren. Puedo volver a darle play y así ocurre. Volvemos a la cámara y esta es nuestra animación hecha con una cámara. Muy interesante, ¿verdad? Vamos a salir de esto. Y hasta aquí son la parte de atributos visuales. Por ahora, lo que nos hace falta ver, por ejemplo, aparte de las luces que ya tenemos allá, también tenemos una luz que es un sol. Este sol nos permite crear precisamente un sol, en este caso, que puede tener información muy precisa en la opción de... Se fijan que los valores son casi parecidos a la luz normal, solo que al final nos agrega sol. Nosotros podemos decirle a este sol que sitúe específicamente en una latitud, con una longitud y una distancia, con una hora y una fecha específica de un lugar particular. Quizá usted grabó un video en la ciudad de París y quiere simular la luz de París, y usted se sabe las coordenadas de ese lugar, automáticamente puede decirle al programa dónde está y listo. O si usted está en París y justo ahora, el color de justo ahora, el sol se va a poder editar. Lamentablemente en esta versión del programa esta herramienta es un poco arcaica, un poco tediosa de utilizar. Se fijan, cuando yo muevo la hora, el sol se va a mover, obviamente. No hay otra forma de moverlo. Es imposible que yo vaya y trate de mover o forzar mover al sol. En otras versiones sí se puede hacer. Pero usted puede seguir trabajando lo que es la parte de sus coordenadas, ¿no? Nadie anda con un GPS y trata de marcar su coordenada norte, sur, este, oeste. Así que usted puede experimentar con Google Maps a que le dé esta información
incrustarla en la opción de propiedades de la luz del sol y no sé, experimentar un poco con los colores que le puede ir cosechando esta opción de iluminación, ¿no? La verdad yo la uso poco, casi nunca la utilizo, pero da una sensación de precisión y exactitud con la escena bastante buena cuando se hace 3D para un video o para un tracking o para un montaje digital. Es bastante útil. En ocasiones también con una opción que se llama V-Rays, que es un tipo de render o motor de render externo que nos permite acercarnos a una realidad más vívida de los objetos creados en 3D. Quizás en un tutorial menos extenso como este podamos ver esa opción. Ok, hasta aquí lo que es la parte de las luces, las cámaras, el suelo, el entorno, el background, el foreground. Estos son otros aspectos importantísimos que vamos a ver más adelante en otro tutorial o aplicándolos eventualmente. ¿Qué pasa si yo tengo más de una cámara? ¿Qué pasa si yo tengo 3 cámaras y quiero renderizar en la misma escena? Para eso está el stage o la claqueta de cortes, que la utilizaremos en otro momento. Por ahora será solo conocer las opciones del programa a nivel de iconografía. ¿Se fijan hasta dónde hemos llegado solo conociendo lo que es el menú de la barra de arriba? La siguiente opción, y espero la última de esta tanda, es la opción de emisión de partículas. Esto es bastante poderoso. Es una opción que realmente nos va a dar miles de alternativas de animación. En este caso vamos a elegir la opción de partículas de un emisor. Vamos a hacer una esfera, un spline. Vamos a reducir el tamaño. Y miren lo que va a ocurrir. Yo le voy a meter a esta esfera dentro del emisor. Y luego al emisor le voy a decir al final en su ventana de atributos que le voy a dar check a primero render instance, que es un render que va a optimizar la vista previa para que mi computadora no muera, y lo otro es show object o mostrar los objetos. Cuando yo clique esto, mi esfera va a desaparecer, pero cuando yo dé play van a salir miles de objetos emitidos con esa forma desde mi emisor. A este emisor yo le puedo incrustar muchos valores, como por ejemplo gravedad, que está en la misma opción de emisores. Aquí están. Si se fijaron, el emisor es el único de color verde y los colores azules son los que van a afectar a este color verde. Vamos a poner gravedad y automáticamente lo afecta. No necesito arrastrarlo a algún lugar particular. Ahí está. Cuando yo incrusto Metal Rain, recuerdan, a el emisor, miren lo que ocurre. Me crea algo como una gota de agua por el hecho de que yo solo tengo pocos. Vamos a alterar el Metal Rain para que sean más nodos. Incluso sigue siendo muy. Quizás si hago mi esfera un poco más grande. Ahí está. Es bastante difícil utilizar esta herramienta, pero al final es muy gratificante aprender a utilizarla bien. Cuando nuestra tarjeta de video está siendo exigida mucho por el programa, suele que automáticamente nuestra vista cambie de un objeto sólido a líneas o incluso a cubos, como lo está haciendo justo ahora. Por alguna razón casi no me ha funcionado la herramienta. Quizás necesitemos aumentar el número de partículas que nacen y quizás necesitamos aumentar la velocidad de las partículas. Vamos a ver qué ocurre. No ocurre nada. Quizás vamos a reducir un poco los polígonos de mi Metal Rain. Oh, mira, aumentar el tamaño estaba funcionando. Casi no funcionaba. Vamos a apagar la gravedad por un momento. Bueno, casi no ha funcionado muy bien como quisiéramos.
pero eventualmente esto se puede llegar a convertir. Vamos a reducir el cubo un poco más, la esfera un poco más, perdón. Quizás sea la solución. No, definitivamente que no. Eventualmente haremos un ejercicio para poder simular una mejor herramienta de animación utilizando estas opciones que nos da el programa. Vamos a crear una simple emisión más sencilla, sin irnos tan a un perfil muy alto. Vamos a mostrar lo que se emite. He hecho algo incorrecto. He jalado el emisor dentro del objeto y así no va a ocurrir nada. Tengo que hacer lo contrario. El objeto dentro del emisor. Cuando clico play, ahí está mi objeto. Siguiente paso, gravedad. La gravedad la puedo alterar, claro que sí. Puedo poner valores positivos o negativos. Negativos va hacia abajo, positivos flota. Vamos a irnos aquí. Y quizás esto cae hasta el infinito. Esto puede caer hasta el infinito. Yo quiero que quizás rebote en algo. Y aquí está, reflector de objeto. Y si yo lo sitúo más o menos, vamos a hacerlo un poco más grande. Y vamos a rotarlo más o menos con Shift sostenido y rotación. Vamos a rotar cada 5 grados. Vamos a rotarlo a 105 más o menos. Y vamos a posicionarlo ahí. Y miremos qué ocurre. Bueno, vamos a subirle un poco más arriba. El objeto va a rebotar de nuestro rebotador, claro que sí. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Está rebotando. Y así sucesivamente podemos ir creando efectos distintos utilizando estas opciones del emisor de partículas. Podemos agregarle viento, podemos agregarle turbulencia, fricción, atracción, explosión, etcétera, etcétera. Eventualmente usted la va a aplicar igual que la forma de la gravedad, se aplica fácilmente. Hasta aquí, ahora sí, la parte de lo que es la iconografía de los elementos. No hemos aprendido a pintar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos aprendido a pintar las cosas? Bueno, justo ahora lo vamos a aprender. Era necesario conocer todo lo demás. Quizás vamos a ir con un cubo, que es la imagen más predeterminada y práctica que tenemos. Vamos a ir a esta ventana que está debajo del timeline, que se llama materiales. Si nosotros damos doble clic en el espacio, nos va a crear un nuevo material, el cual podemos clicar sobre el material o utilizar la ventana de atributos de ese material. Yo prefiero clicar el material y que aparezca en una ventana diferente. Nos aparece por predeterminado color y specular, que es como un brillo que no es reflectante, simplemente es como un brillo. Vamos a inhabilitárselo y habilitárselo y a ver la diferencia, lo que ocurre cuando hacemos ambas cosas. En color podemos nosotros elegir el color RGB que mejor nos convenga. En este caso puede ser rojo, puede ser azul o verde y así sucesivamente. Para aplicar el color, tan sencillo como agarrar y aplicar. Así, sencillísimo. ¿Qué pasa si yo quiero una cara de un color, otra cara de otro color, otra cara de otro color? Primero vamos a editar el objeto para que sea un objeto en el cual yo pueda seleccionar las caras, ¿se acuerdan? Vamos a crear otro color, doble clic nuevamente y crear un, qué sé yo, un azul. Nuevamente doble clic, crear un color rojo. Con la cara seleccionada puedo dar clic derecho en el rojo y dar a la opción aplicar y automáticamente me va a aplicar el color hacia el cubo. ¿Se fijan? Ahí está. También puedo seleccionar otra cara del cubo, esta por ejemplo, arrastrar el color y pegárselo y automáticamente me lo va a registrar. Y ahí está, un cubo de muchos colores. Puedo animar este objeto, puedo animar los colores para que en el frame 0 el color sea rojo, en el frame 30 el color sea verde, en el frame 60 el color sea azul. Todo eso lo puedo animar perfectamente.
Vamos a dejar un solo color. Mira lo que pasa cuando yo acabo de eliminar los colores que le había aplicado a este objeto. Y miren lo que sucedió en el menú. Me dice que este color no existe y este color no existe. Entonces vamos a eliminarlos de acá. Vamos a eliminar la sección de colores seleccionados por objeto. Incluso vamos a eliminar todos los colores y solo le vamos a poner un solo color a nuestro objeto. Vamos a animar este color. Vamos a clicar acá. Vamos a irnos a la ventana de color. Vamos a clicar en color. En el círculo rojo con control sostenido, control. Vamos a dar clic para activar esa opción. Para decirle, yo quiero registrar y hacer un keyframe solo del color. Así que automáticamente me va a crear un keyframe. Si yo voy al frame 30, el keyframe de esa opción se va a mostrar con un borde rojo. Vamos a clicar en un color que yo quiera, azul. Cuando le dé OK, ese keyframe se va a registrar porque cambió el tono de color que yo tenía de forma inicial. Si nos vamos a la opción de ¿por qué no puedo verlo en tiempo real? Usted dice yo quiero verlo en tiempo real. En el preview del color no lo va a poder apreciar, pero en el preview de su editor sí lo va a poder apreciar. Ahí está, cambia de color. Si vamos al frame 60, podemos nuevamente en la ventana de color elegir verde o otro color. Y ahora sí, nuestro keyframe cambia. Usted puede copiar y pegar los keyframes, claro que sí. Puede seleccionar el keyframe, puede hacer control clic derecho, copiar, irse a otro lugar, clic derecho, pegar y usar esto como un loop. Si le damos play, ahí está, nuestro objeto cambia de colores. Todas las opciones que tengan el circulito alrededor de la propiedad puede ser animado utilizando este mismo principio. Un clic para poder hacer que el objeto registre ese keyframe, para poder hacer que el programa registre ese keyframe de ese objeto, perdón, y así sucesivamente con los demás elementos. Yo puedo activar la transparencia, activar la reflectancia, la luminosidad, la difusión, el bump, el frog, el alpha, el specular de color, el glow, el displacement. Todos esos los puedo animar perfectamente bien. Así que ya tiene usted un reto para poder dejar volar su imaginación a lo que usted quiera. Vamos a eliminar todos los keyframes de acá, y esto se hace con control shift, clic sobre el objeto, clic sobre la propiedad animable, y automáticamente todos los keyframes desaparecieron y nuestro objeto dejó de ser con una textura roja a un color azul. Vamos a ver, sí, mira, nos registró el último color que quedaba en nuestra figura. Vamos a eliminar el material, creemos un nuevo material. Bueno, ¿qué pasa si yo no quiero un color sino una figura cualquiera? Puede hacerlo en la opción que dice texturas. Usted puede cargar una imagen, la que usted quiera. En este caso vamos a ver si tenemos alguna imagen graciosa. Bueno, no tenemos ninguna imagen graciosa, pero vamos a cargar, qué sé yo, algo, este print screen de Mario Bros, por ejemplo. Esto es cuando les aparezca esta ventana que el programa desea hacer una copia de esa imagen en el lugar donde usted está salvando su proyecto. Muchas veces esto es recomendable por si usted lleva un proyecto en la USB. Si usted está trabajando en su máquina, quizás no sea necesario hacerlo. En este caso, como estoy en mi máquina, no le voy a decir que no. Yo puedo arrastrar esa imagen y pegársela a mi cubo. De forma intuitiva, el programa reconoce que cada escala de la imagen puede ser copiada en cada cara de mi objeto. No pasa lo mismo si yo utilizo una esfera y a esta le pongo la textura. En este caso, la textura se acomodó a la topología de nuestra figura inicial. No pasa lo mismo también si yo selecciono una pirámide. ¿Qué podría pasar? Asumamos que puede pasar. Quizás se copie en cada cara o quizás se copie en todas las caras. Veamos qué ocurre.
En efecto, se copió en cada cara, pero como la textura no está creada bajo ese parámetro de pirámide, simplemente se simula hacia una forma. Esto puede ser editable en el programa como tal. Yo puedo ir a la opción de la textura en el programa, en el objeto, por ejemplo, en la pirámide. Yo puedo seleccionar la textura y nos va a aparecer una ventana de atributos particular en donde yo puedo editar cuántas veces quiero ver esa textura, qué escala quiero que tenga esa textura, y adivine que puedo animar esto también. Ahí está. Puedo volverme loco haciendo animaciones muy exóticas, muy raras. Lo mismo pasa con el cuadrado. Si selecciono la textura, no el color, esto es confuso. Si yo solo le doy un clic, me va a aplicar el parámetro de atributos de textura. Pero si yo doy dos clics, me va a aplicar el parámetro de atributos del color. Así que es un poco confuso. Yo por eso prefiero utilizar parámetros de color en la parte de los materiales, doble clic acá, y parámetros de textura en la parte de la ventana de jerarquía, con un solo clic sobre la textura o el circulito de la textura. Automáticamente voy a poder editarlo en esta parte de acá. ¿Se fijan? Es bastante psicodélico lo que se puede hacer con esta herramienta. Vamos a eliminar todas estas opciones. Hasta acá lo que es la parte del color, lo que es la parte un poco de animación intuitiva y las herramientas de conocimiento básico y superficial. Hagamos un pequeño render. Vamos a hacer que este objeto que se encuentra sobre un suelo, más o menos, vamos a posicionarlo por acá, y que tiene una luz que viene de este lugar, y esa luz tiene una sombra, y quizás ahí existe otra luz por acá, pero esa otra luz que existe no tiene sombra, más o menos. Vamos a ponerla por acá. A esta otra luz la vamos a bajar intensidad y la vamos a pintar de un color un poco crema. Vamos a dar clic. Vamos a dar un render preview. Ahí está. Me se ve bastante bonito. A mi cubo lo voy a poner de un color por predeterminado. Voy a crear otro color para el suelo. Digamos que el color que voy a crear va a ser un verde menta, más o menos. Eso lo vamos a poner al suelo. Vamos a dar render. Y ahí está. Este es mi render. Yo incluso puedo ponerle color a la sombra. En la parte donde dice shadow. Perdón, esta no tiene sombra. Shadow, aquí está. El color predeterminado es negro. Yo puedo ponerle azul incluso a la sombra. Y la sombra se va a mostrar de un color azul. Obviamente, para principios de lógica o sentido común, la voy a dejar en negro. Vamos a mover nuestro objeto más o menos por acá. Me voy a quedar en esta vista. No voy a usar una cámara. Voy a hacer que este objeto rote. Vamos a darle clic. Voy a hacer una secuencia cíclica o un loop del objeto rotando hasta el infinito. En este caso, nos vamos a ir a la opción de coordenadas del objeto. Vamos a seleccionar con el navegador de la línea de tiempo en 0. Vamos a seleccionar rotación. Un clic sobre el círculo con comando sostenido y clic izquierdo. Vamos a crear un keyframe de todas las posiciones. Vamos a ir hasta el último frame, que es 90. Y para que esto sea una rotación continua, debemos crear el valor en horizontal. En este caso sería H, horizontal, en 360 grados. Y automáticamente se crea un keyframe en todo. Para que esto se vea real, necesito que estos keyframes, seleccionando el keyframe, haciendo esto o simplemente clicando, sea un keyframe lineal, porque si no va a hacer una pausa y va a dar la sensación de que vuelve a iniciar. Lo mismo con el keyframe inicial, voy a hacerlo que sea con un valor lineal. Y aquí está mi animación, una rotación infinita que no tiene cortes algunos en animación.
Vamos a renderear este objeto. Me voy a acercar un poco más. Vamos a quitar o inhabilitar nuestro render, perdón, nuestro registro de rec o registro de animación activo, que es este marco rojo que nos dice que estás animando y que estás registrando keyframe. Vamos a clicar para que se quite la animación. Ahora sí, vamos a ir a las propiedades del render. Vamos a dar clic aquí. Automáticamente este lo vamos a eliminar porque no tiene sentido. Lo que aparecía ahí era Lens Flare, que fue cuando nosotros estuvimos probando las luces y le estuvimos poniendo, ¿se acuerdan? Volumétrico, que la luz se mirara, que se mirara un reflejo. Eso se activó automáticamente en el render. Como ya no tenemos ninguna una luz que haga ese efecto, entonces no tiene sentido dar esa información al render. En el render tenemos información como general, que este simplemente nos dice: usted va a utilizar el render full render del programa, hardware y Cineman. Estas son opciones perdón, que nos permiten a nosotros trabajar con diferentes calidades. Vamos a dejarlo en full render. Output. En output usted va a definir la escala o el tamaño de su producto a exportar. Vamos a poner que sea film y que sea 720, vamos a buscarte 720, no, este sí, 720 29 frame, ahí está, 1280 por 720. Vamos a decirle que exporte todos los frames, la calidad no importa, son 72 frames, vamos a dejarla ahí por ahora, lo demás no lo vamos a tocar. Para salvarlo, vamos a decirle que sea un JPG. Si nosotros quisiéramos que esto fuese una transparencia, le tendríamos que decir que sea un PNG, un Targa, un TIFF o un archivo de Photoshop. Fíjense que aquí está. Por ahora le vamos a decir que sea un JPG. Pero hay un siguiente truco por si quiero que esto sea transparente. Vamos a darle PNG. Y aquí no hay un parámetro que se llame transparencia. En este caso es alfa, un canal alfa. Le vamos a activar el canal alfa y la siguiente información. Luego tenemos que decirle al programa que cada imagen lleve su propio canal alfa o que cada imagen tenga un canal alfa separado. En este caso yo recomiendo que lleve un canal alfa junto con cada imagen, o straight alpha channel. Así automáticamente las imágenes nos van a quedar con transparencia. Por ahora solo los vamos a exportar en JPG y obviamente que esto el canal alfa no va a aplicar. Vamos a buscar una dirección donde queramos salvar nuestro proyecto. Digamos que es en imágenes y le vamos a hacer una nueva carpeta que diga demo 360 cubo. Vamos a guardarlo con el nombre 1. Vamos a salvar y ya estamos listos para hacer el render. Lo siguiente es el multipass, que esto es por si queremos sacar luces por aparte, sombras por aparte, color por aparte, pero es ya para algo más elaborado. Anti-alias, que esto es la calidad estricta de cómo se va a ver nuestro objeto. Ahorita es un objeto geométrico con una imagen sólida. Si nosotros cambiamos a la mejor resolución y le ponemos un máximo y un mínimo de X en niveles de detalle, obviamente el render se va a tardar mucho más, pero la calidad va a ser mucho mejor. Vamos a dejarlo para efectos de demostración en best. En opciones, no hay muchas opciones que eliminar, todo está correcto. Así que con solo cerrar, ya el programa registró todo lo que acabamos de hacer. Hay dos formas de renderear. Primero es rendereando con el clic de render en la ventana externa, o en el menú de opciones vamos a la pestaña que dice render y vamos a decirle adaptar a un render cube. Esto sería adaptar como una línea de render, ¿okay? Como una línea de ensamblaje. Esto es por si tenemos más de un archivo de Cinema, bueno, más de un archivo del programa y queremos renderear todo al mismo tiempo o uno después del otro. Podemos hacerlo por aquí o podemos hacerlo
con el render de la ventana externa, que nos va a permitir ir viendo un preview del render, mientras que en esta otra opción de acá no nos va a permitir ver un preview, pero va a ser un poco más rápido. Para efectos de muestra vamos a darle clic acá y automáticamente nuestro render empieza a trabajar. Ahí está. Va a tardarse dependiendo de las capacidades de su computadora. En este caso es una computadora moderadamente rápida, así que va a tardarse poco. Ahí está nuestro objeto haciéndose render. Ligeramente rápido. Es un loop, recordemos que es un loop de 3 segundos, que son 90 frames. Y el render está prácticamente acabando. Y se ha tardado unos maravillosos 45 segundos. Ahí está. Aquí nos dice su render tardó 43 segundos en renderear 91 frames. Es algo bastante rápido. Si damos clic, ahí está nuestra secuencia animada, que es un loop infinito de un cubo rotando, con sombra, colores y 2 luces. Bastante interesante. Ya esto ya me lo pueden enviar ustedes como el primer avance de una tarea o algo por el estilo. Hasta aquí ha sido un rally de animación. Es un rally de información. Si usted tiene dudas particulares, puede regresar a alguna parte del video y repasar previamente, o con la información que le doy buscar tutoriales más profundos de cada una de las herramientas, que seguramente la va a encontrar una gran utilidad. Me despido por ahora, los veo después, y cualquier duda o comentario pueden hacérmelo a mi correo o el día de clases. Bye, que les salga muy bien el render.